Ok, vamos a comenzar con las oraciones antes y después de la enseñanza. Maestro, destructor de enemigos, has sido Buda completa y perfectamente despierto, dotado con sabiduría y conducta ejemplar, ido al gozo, timonero que guía a los seres ordinarios que aún deben ser domados, Ser supremo, maestro de todos los dioses y los hombres, Buda, destructor de enemigos, glorioso y victorioso Ser Shakyamuni, ante ti me postro y a ti voy por refugio. Maestro, destructor de enemigos, has sido Buda completa y perfectamente despierto, dotado con sabiduría y conducta ejemplar, ido al gozo, timonero que guía a los seres ordinarios que aún deben ser domados, Ser supremo, maestro de todos los dioses y los hombres, Buda, destructor de enemigos, glorioso y victorioso Ser Shakyamuni, ante ti me postro y a ti voy por refugio. Maestro, destructor de enemigos, has sido Buda completa y perfectamente despierto, dotado con sabiduría y conducta ejemplar, ido al gozo, timonero que guía a los seres ordinarios que aún deben ser domados, Ser supremo, maestro de todos los dioses y los hombres, Buda, destructor de enemigos, glorioso y victorioso Ser Shakyamuni, ante ti me postro y a ti voy por refugio. Ahora leemos el Sutra del Corazón de la Perfección de la Sabiduría. Así lo oí. Una vez el bendito estaba residiendo en Rayagrilla, en la montaña llamada Pico del Junco, con una gran asamblea de monjes y una gran asamblea de bodhisattvas. En ese momento el bendito entró al samadhi que expresa el Dharma llamado iluminación profunda. Y al mismo tiempo el noble Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, mientras practicaba la profunda perfección de la sabiduría, vio lo siguiente. Vio que los 5 skandhas son de la naturaleza del vacío. Entonces, por el poder del Buda, el venerable Shariputra le preguntó al noble Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debe entrenar un hijo o una hija de familia noble que quiere practicar la profunda perfección de la sabiduría? Entonces el noble Avalokiteshvara, el bodhisattva Mahasattva, le contestó al venerable Shariputra, oh Shariputra, un hijo o una hija de familia noble que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría debe practicar así, viendo lo siguiente, que los 5 skandhas son de la naturaleza del vacío. La forma es el vacío también es la forma. El vacío no es otra cosa que la forma no es otra cosa que el vacío. De la misma manera, los sentimientos, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia también son el vacío. Por lo tanto, Shariputra, todos los dharmas son el vacío. No existen las características, no existe el nacimiento ni la cesación. No hay impureza y no hay pureza. No hay merma ni hay aumento. Por lo tanto, Shariputra, en el vacío no hay forma, sentimiento, percepción, formación mental ni conciencia. No hay ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo o mente. No hay apariencias, ni sonidos, ni olores, ni sabores, ni tacto, ni dharmas. No hay dhatu de los ojos y así hasta el dhatu de la mente y conciencia. No hay ignorancia ni fin de la ignorancia hasta la vejez y la muerte.
No hay fin de la vejez y de la muerte. No hay sufrimiento ni origen del sufrimiento. No hay cesación del sufrimiento, ni sendero, ni sabiduría, ni logro, ni ausencia de logro. Por lo tanto, Shariputra, ya que los bodhisattvas no tienen logros, moran en la profunda perfección de la sabiduría. Como no hay oscuración en la mente, no hay tampoco temor. Trascienden lo falso y alcanzan el nirvana total. Todos los Budas de los tres tiempos, a través de la práctica de la profunda perfección de la sabiduría, despiertan completamente a la iluminación insuperable, verdadera y total. Por lo tanto, el gran mantra de la profunda perfección de la sabiduría, el mantra de la gran percepción, el mantra insuperable, el mantra inigualado, el mantra que calma todo sufrimiento, debe ser conocido como la verdad, ya que no contiene falsedad. El mantra de la profunda perfección de la sabiduría es Paragate Paras Soha Tayata Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha Tayata Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha Tayata Gate Gate Paragate. Parasamgate Bodhisoha Tayata Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha Tayata 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 Gate Parasamgate Bodhisoha Tayata Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha Tayata Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha Tayata Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha
Tayanda Gati Gati Baraga Parasam Gati Bundiru Tayanda Gati Gati Baraga Parasam Gati Bundiru Ayanda Gati Gati Baraga Parasam Gati Bundiru Tayanda Gati Baranga Barazam Gati Bundiru Tayanda Gati Gati Baranga Barazam Gati Bundiru Tayanda Gati Gati Baranga Barazam Gati Bundiru Ayada Gati Gati Baraga Parazam Gati Bundiru Ayada Gati Gati Baraga Parazam Gati Bundiru Ayada Gati Gati Baraga Parasam Gati Bundiru Ayana Gati Gati Baraga Parasam Gati Bundiru Ayana Gati Parasam Gati Bundiru. Por lo tanto, Shariputra, el Bodhisattva Mahasattva debe entrenarse en la profunda perfección de la sabiduría. Entonces el bendito salió del Samadhi y elogió al noble Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, diciendo: bien dicho, así es, oh hijo de noble familia, así es. Se debe practicar la profunda perfección de la sabiduría, así como has explicado, y todos los Tathagatas se regocijarán. Cuando el bendito dijo estas palabras, el venerable Shariputra y el noble Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, y toda la asamblea de dioses, humanos, asuras y gandharvas se regocijaron y alabaron las palabras del bendito. Ahora hacemos la ofrenda de mandala breve. Sachipuki Yushin Meto Tramri Ravlinchi Nide Kierpari Sangye Shindu Mikte Ulwarji Drokunam Dakshila Chuparasho Sachipuki Yoshimeto Tramri Rablinchi Nide Kiempadi Sangye Shindu Mikte Ulwarji Drokunam Dashila
Shuparasho Idam Guru Radha Mandalakam Nirjatayami. Ahora tomamos refugio. Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación, al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema, por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones que pueda obtener el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación, al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema, por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones que pueda obtener el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Voy por refugio hasta alcanzar la iluminación, al Buda, al Dharma y a la Asamblea Suprema, por los méritos que acumule practicando la generosidad y demás perfecciones que pueda obtener el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Nindu shiwa sonam gu shenye 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 zekan yendan chola tenpa chendu nam shenye ye je den du zeba kan kanta yandan tenpe tu nam namba kunde na zo je zomba nindu chenju sime zo je sanje genye yum te la cha ze lu kange den jing de wo jung gaba me ba ge me ba cheba me ba ta me ba hong me ba jo ta den Rinpoche está recitando algunas oraciones en tibetano. manam ge tamba te la cha ze lu Nimi wese dagi be mo ka ji da song ye wese dagi ji ne sa wa ji de ma ji de wa zhe men du jian jian yang yan de kan yin de la cha ce lu Kama rabri ma me dang gyu ma se ba ju wa dang mi lam lo dang ten da wo du ji ji nam de da ra da su nam de tam je se ba ye ko ban to ne yun ye ra du den ga da na da chi we la ju be si be zo le ju wan ju wa ra shu Okay. Así que esta es la última sesión de esta visita a Puerto Rico. De verdad que ha sido sumamente inspirador ver su entusiasmo para practicar el Dharma y como mencioné ayer, de manera semanal, su consistencia en el estudio y su consistencia en la práctica semanal, esa es la llave, ¿no? Esa es la parte importante. Yo estoy aquí de vez en cuando, básicamente para asistir, para asegurarme que están todavía juntos. Así que yo vengo de vez en cuando y poder ver la transformación y poder observar el progreso es algo que me da mucha alegría personalmente. Ahora, nuevamente, lo que es importante es el estudio del Dharma y la práctica del Dharma. En ambos casos, el estudio del Dharma requiere energía grupal. Obviamente hoy en día tenemos todos estos programas en línea y la gente se nos queda en la casa y eso tiene sus limitaciones. Obviamente es mejor que nada, pero crea limitaciones. Aún para estudiar, el estudio espiritual integrado con la energía grupal, de verdad, en todo tipo de educación, la interacción es muy importante. Así que de verdad que voy a estimularles, voy a invitarles con mucho énfasis en que participen en el estudio del Dharma
es importante que, que el Dharma que van a entender y van a aprender a nivel grupal es mucho más poderoso, 10 veces más poderoso. El ambiente, la energía, los individuos que kármicamente conectan con ustedes es muy importante. Y por supuesto tienen muchas responsabilidades, yo lo sé, pero sobre la base de de su inspiración, hagan el mejor esfuerzo y a la misma vez el aspecto de la práctica también es sumamente importante porque algunas veces están inspirados a practicar les gusta hacerlo por su propia cuenta, pero usualmente la energía tiende a bajar y para rejuvenecer tu práctica, el individuo eh, el ambiente comunitario colectivo es definitivamente la fuente de energía para energizar tu práctica. Así que una vez sientan, estoy luchando con mi práctica, estoy tratando de hacer un gran esfuerzo, primero que todo, eh, tomar refugio en la joya de la sangha, tomar refugio en la comunidad por algunas semanas. eh, Va a permitir un, un involucrarse desde el punto de vista kármica y entonces fortalece la práctica, ¿no? Y aquí también, como parte del estudio, también incluye la acumulación de las prácticas del Nondro. Y qué bueno que ya han tenido un par de retiros de un día. eh, y creo que es sumamente poderoso para el juntarse y poder rejuvenecer, regenerar la energía de la práctica. Y por supuesto, aquí tenemos distintos tipos de practicantes, practicantes muy avanzados, con niveles avanzados de práctica. Tenemos otros estudiantes nuevos que están explorando en estos momentos el budismo y la práctica del Dharma y la meditación. Así que es creo que necesitamos a ambos, los avanzados que han estudiado y han recibido niveles avanzados de enseñanzas e iniciaciones, y creo que es importante que para rejuvenecer y refortalecer la bendición de ese linaje, es importantísimo el juntarse colectivamente estos hermanos Vajra. Y es importante desde el punto de vista del viaje, del sendero espiritual, pero también desde el punto de vista de la comunidad espiritual. Y sé que está sucediendo, así que de verdad que les invito a que continúen con esta práctica. También tenemos muchos miembros de la comunidad que están ofreciendo sus trabajos voluntarios en distintas áreas y apoyando a Ganden Shedrublin, el centro Ganden Shedrublin. De verdad que en lo personal quiero expresar mi agradecimiento, mi aprecio, sus contribuciones como voluntarios. eh, eh, Gracias al poder de la dedicación, una gota de agua, cuando llueve y una gota de agua toca el océano, mientras el océano exista, esa gota de agua va a estar allí. Así que, de la misma manera, cualquier contribución kármica positiva que ustedes ofrecen al centro, la deben ver de esta manera. Así que mientras es, es infinito el crecimiento de esas dedicaciones. Así que ese apoyo es importante y gracias a eso este centro de Dharma, Ganen Chedurmling,
yo diría que es uno de los centros más efectivos, más fuertes. Tienen énfasis en el estudio, tienen énfasis en la práctica, tienen énfasis en compasión, en acción. Así que hay muchos distintos elementos, así que es muy hermoso. Y pueden ustedes convertirse en ejemplo para poder entonces compartir esta experiencia y servir de inspiración, que esta comunidad pueda servir de inspiración a otras comunidades. Así que de verdad es que es maravilloso. Estoy muy, muy feliz por el trabajo magnífico que están llevando a cabo. Además, he estado alrededor de muchos centros de Dharma y en muchas ocasiones desde el punto de vista espiritual no son capaces de sostenerse porque dentro del estudiantado no hay la fortaleza para poder sostener el centro. Obviamente hay otras formas de tomar responsabilidad, pero la comunidad espiritual necesita tomar responsabilidad y en Ganden Shedrubling es un ejemplo de esa comunidad que no tiene necesidad de tener eh, un lama que esté aquí todo el tiempo, ¿no? No necesitan un maestro residente. Eh, así que, eh, y esto sucede, por ejemplo, en Portland, mientras yo estoy allí, las clases suceden y cuando yo no estoy, las clases no se dan. Y eso no es un buen hábito. Así que es una gran inspiración ver cómo todos ustedes están, se dan cuenta que no es acerca de la persona, es acerca del Dharma, es acerca del Dharma que vamos a experimentar, que nos nutre. Así que es hermoso, realmente hermoso y maravilloso. Maestros y distintos lamas cuando vienen a Puerto Rico me expresan que verdaderamente aprecian ver una comunidad de Dharma como esta. Y me lo han expresado en distintas ocasiones, que manifiestan regocijo por este centro. Así que básicamente lo que estoy diciendo, continúen haciendo lo que están haciendo. Que es verdaderamente maravilloso y por supuesto seguiré viniendo 2 veces al año. De verdad que estoy muy feliz de estar aquí y ver el esfuerzo de Dharma que están haciendo y la práctica que están llevando a cabo, así que maravilloso. Así se supone que hoy yo hable sobre la vacuidad. Usualmente esto se considera un tema muy complejo. Así que estoy buscando una excusa. Estoy buscando una excusa. Hay muchas instrucciones en términos de cómo meditar sobre la vacuidad. Y algunas de las instrucciones no son instrucciones restrictivas. Esa instrucción, por ejemplo, te permite mucha libertad y algún nivel de creatividad también. Así que creo que lo hermoso de esta meditación en la vacuidad eh, es que este sentido de que de alguna manera que como que te ubica dentro de una caja, pero entonces tienes toda la libertad y toda la independencia
Pero sin esa caja, entonces se pudiese convertir en creatividad sin una base, sin un fundamento. Así que el punto que estoy tratando de hacer es que la meditación en la vacuidad es, eh, eh, muchas veces van a escuchar este concepto y van a pensar, yo quiero hacerlo, pero ¿dónde empiezo? ¿Dónde comienzo? ¿Cómo voy a comenzar? Y hay distintos acercamientos, por ejemplo, Shiné, ¿cómo comienzo con Shiné? Así que hay aspectos externos, de eso yo los puedo manejar, pero ¿cómo manejo con los aspectos internos? Igual con la meditación en la vacuidad, espiritualmente, ¿dónde comienzo? ¿Tengo que esperar? ¿O es que solamente puedes hacerlo cuando has cumplido con este, aquel u otro requisito? ¿Hay precondiciones? Y yo creo que la meditación en la vacuidad, desde el punto de vista general, no tiene condiciones. Es una experiencia y una práctica sin condiciones. Y cuando digo sin condiciones, realmente lo que quiero decir es que para meditar en la vacuidad no requiere una iniciación sobre el vacío, no quiere una iniciación del vacío, no hay tal cosa, no existe tal cosa. Así que la persona individual, cuando lo mira desde el punto de vista de la sabiduría, desde esa perspectiva, to- nosotros como individuos necesitamos meditar en la vacuidad. Sí, la respuesta es que sí. ¿Y cuál es la razón? Porque tenemos estas emociones y todos estos sentimientos negativos, como ayer hablábamos, tenemos todos estos retos. Y precisamente por eso estamos ya cualificados para todos los efectos. Como individuos estamos cualificados para involucrarnos en esa meditación en la vacuidad. Tenemos el derecho de involucrarnos en esa meditación. Por supuesto, la calidad y la fortaleza, eso va a depender de la experiencia del individuo y del tiempo que le invierta. Y a través del tiempo podrá ver la transformación. Así que la meditación en la vacuidad se ve como la medicina ulterior, la medicina más profunda. Una vez eres capaz de sincronizar nuestra experiencia, nuestra visión y, y- y con la experiencia de la vacuidad. Así que, por ejemplo, la palabra vacío, la palabra vacuidad, la palabra vacío, en sánscrito, por ejemplo, es shunya, y en sánscrito quiere decir cero, el número cero. ¿Ok? Y no solamente en sánscrito, en, en el idioma indio, por ejemplo, también quiere decir cero. Así que cuando hablamos de la meditación en la vacuidad, la meditación en el vacío, ¿qué es lo que sucede? Cualquier cosa que vemos, no vemos el cero, pero vemos el 2, 3, 4 y 5. Vemos una cantidad infinita de números, ¿no? Precisamente por ese tipo de multiplicación o por ese tipo de fabricación produce la acumulación de karma, surge experiencias de emociones negativas. Así que la meditación en la vacuidad, básicamente el paso número uno es este sentimiento de renuncia al sufrimiento. Un elemento clave es la renuncia al sufrimiento, que se requiere como primer paso y necesitas ese elemento para poder, cuando digo renuncia al sufrimiento, no es solamente relacionado al sufrimiento del sufrimiento o al sufrimiento de cambio o al sufrimiento no todo permeante,
que son los 3 tipos de sufrimiento especificados en las 4 nobles verdades. Así que ese es paso número 1 y paso número 2 para la meditación en la vacuidad. Lo que vas a hacer es reconocer la paranoia, nuestra paranoia, los distintos tipos de paranoia. Necesitas reconocerlos, no creer en ellos, reconocerlos. Así que es como una forma de ensayar, recordar y reflexionar. En los sutras, por ejemplo, te da una lista, es como un espejo, es como un espejismo, es como un eco, es como una... Hay distintos ejemplos de lo que experimentarías. Es una experiencia vívida, pero no existe. Así que es una fabricación mental. Así que sobre la base de ese tipo de meditación, eh, se da entonces un chequeo de la realidad. Así que hay terminología filosófica, por ejemplo, habla de la realidad convencional. Y ese tipo de reflexión en la realidad convencional, combinada con tu conciencia del yo, tu conciencia sensorial, por favor. Esta es una forma de comenzar para poder eh, reflexionar sobre la existencia y la experiencia. Y comenzamos con con nuestra conciencia de, de yo, perdón, de conciencia sensorial. Y luego entonces vamos a la conciencia mental, a ver si vemos contradicciones. Así que eso te trae de vuelta a la realidad y te nota, y puedes notar entonces la fabricación que has estado construyendo y cómo te has ido creyendo esa fabricación y creando una conciencia incorrecta, una visión incorrecta. Así que es una forma de repurificar, es una forma de reobservar, lo que sea que, como sea que le quieras llamar. Así que paso número 1 eh, es renuncia y el 2 es una evaluación de nuestra conciencia. Así que es como una presencia mental de la mente. Es una presencia mental con relación a la mente, pero muy específica. Muchas veces la presencia mental es una práctica muy general, pero también hay una presencia mental que podemos hacer de manera muy específica. Así que aquí estamos hablando de una forma muy específica para tratar de entender la conciencia mental, la naturaleza de la mente. Así que al menos tienes que darle par de meses, ¿no? Al menos par de meses. No, 2 años no, 2 años es muy largo. Así que no es necesariamente basado en tiempo y espacio. Eh, Muchas veces la experiencia, eh, muchas veces podemos usar el tiempo y el espacio, pero es mucho más allá que eso. Así que es algo que puede suceder de manera instintiva. Así que desde el punto de vista general podemos usar tiempo y espacio, pero no es mandatorio. Así que ese tipo de reflexión. Y entonces el próximo paso, hay que hacer mucha observación. Por ejemplo, en la meditación en la vacuidad, de- voy a decir 2 cosas. Por un lado, no encontrar. La meditación en la vacuidad es algo,
eh, este no encontrar, y no hay forma de encontrar. Así que me va a decir, ¿de qué habla este lama? No, que, que no encuentra y que no hay forma de encontrar. Así que hasta la segunda reflexión te estás moviendo, eh, te pone en una posición para deconstruir esa realidad que tu percepción había estado experimentando, comienzas a deconstruirla. Así que el proceso de deconstruir esa realidad que hemos construido realmente no son buenas noticias, nos trae problemas. Así que desde el punto de vista de de la enseñanza budista, el, el problema comenzó precisamente porque nuestro entendimiento de la realidad estaba fundamentado en una exageración, no en la realidad misma. Así que es ponerte en el proceso de deconstruir la realidad que es proyectada por tu ego y por tu ignorancia. Así que no encontrar, y no hay forma de encontrar, eh, eh, desde el punto de vista de los sutras, dice que el no encontrar es el encuentro más importante. Eso suena algo alocado, ¿no? Pero vamos a mantener la consistencia, ¿no? Sobre la base de la renuncia hay reflexión. Hay reflexión sobre la visión errónea, la conciencia errónea. Entonces tienes una pregunta sobre esa realidad basada en la ignorancia. Entonces, sobre esa pregunta, empiezas entonces a hacer una investigación sobre la realidad. ¿Qué es la realidad? Creo que es algo natural. Una vez que empiezas a deconstruir la realidad construida a base de la ignorancia, entonces vas a buscar respuestas. Entonces tienes esas preguntas. Sí, no encuentras la respuesta, es la respuesta ulterior, es la respuesta más profunda. Van a pensar que estoy loco ya. Así que cuando decimos sabiduría, yo digo que sabiduría es un tipo de satisfacción de apreciar la realidad. Cuando empezamos a buscar esta respuesta o aquella respuesta, esta es la respuesta o aquella es la respuesta, eso viene de una disatisfacción o una insatisfacción, una una conciencia insatisfecha está buscando algo de qué agarrarse. Necesito algo de qué sostenerme. Así que está basado en esta expectativa, está buscando algo de qué agarrarse, algo de qué sostenerse. Así que, de nuevo, no encontrar es el mismo proceso, como hablamos ayer, no puede ser, no debe ser un proceso de búsqueda por respuestas ya preparadas. Nagarjuna dijo, por ejemplo, estoy siguiendo a Nagarjuna. Sí lo dijo Nagarjuna, no debe ser de esa manera, tiene que ser a través de tu propia experiencia. Eh, 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 no puede encontrar y sigues ese proceso, ¿no? Eh, hay un espacio, hay casi, es como por ejemplo cuando te remueven la alfombra, hay una sensación de
espacio, pero no tienes que necesariamente estar decepcionado. Ese no encontrar, esa experiencia de no encontrar, no está siguiendo ninguna instrucción, no está basada en una instrucción. Está así que, ¿cómo voy a experimentar este no encontrar? No necesariamente dices, haces esto primero y luego dos, luego tres, y sucederá el no encontrar, pero de renuncia y la reflexión sobre la conciencia errónea, luego de eso, el no encontrar es parte de una experiencia personal individual, es parte del sendero individual y no hay forma de establecer un formato. Pero a través de este viaje y a través de estos pasos que has tomado, eventualmente ese no encontrar eh, surgirá en la experiencia del individuo. Y no sé cómo decirlo, pero no hay forma de encontrarlo. Para eso necesitas instrucciones. Ahí usamos nuestro intelecto. Vamos entonces a buscar a Nagarjuna y vamos a Chandrakirti para el aspecto de no hay forma de encontrarlo. Si no vamos a través del primero, el de no encontrar, y brincamos al no hay forma de encontrarlo, eh, eh, n- básicamente, de nuevamente, no estás tocando el piso, estás nuevamente trabajando con una idea prejuzgada o predeterminada, o estás yendo a través de un proceso intelectual. Así que en este no encontrar, hay una instrucción particular, es como una meditación en el objeto de negación. Así que estoy usando nuevamente términos filosóficos. ¿Qué quiere decir esa meditación en el objeto de negación? Y durante ese tiempo lo que sucede, algunas de las instrucciones te dirán que hay una práctica de soltar o una práctica de estados no conceptuales. Y básicamente lo que eso quiere decir es que está lentamente, no estás tratando, no estás tratando, o estás tratando de no conceptualizar. Estás tratando de eliminar la conceptualización y gradualmente soltar el apego, el amarre al concepto. Y a través de ese proceso, poder cultivar un estado puro de conciencia. Y sobre ese estado puro de conciencia, entonces desde allí en adelante, es como por ejemplo, a veces podemos ver el entrenador y el jugador. El entrenador puede estar al borde dando las instrucciones, pero lo que va a suceder está fuera de su control. De igual manera, una vez ese estado de calma se ha dado, en ese punto de meditación no conceptual, podemos seguir hasta allí podemos seguir alguna guía. Pero luego, ese no encontrar es algo eh, es un proceso totalmente individual. No hay forma de predefinirlo. Es un proceso individual. Así que diría que en la meditación, en la vacuidad, el individuo dedicaría la mayor parte de su tiempo en ese paso de no encontrar, o ese punto que va más allá de la expresión, más allá de la palabra,
pero es una experiencia vívida, sin embargo, más allá de la palabra, más allá de la expresión, pero es una experiencia vívida. Así que nosotros tenemos un hábito de conceptualizar y de expresar, de pintar la imagen, es nuestro hábito, pero en ese estado de no encontrar, en esa experiencia de no encontrar, no, no es necesariamente tu intención de cortar esas cosas sobre la base de ese tipo de conciencia surge la responsabilidad. Y no es que el no encontrar sea algo decepcionante, al contrario, eh, debería ser satisfactorio. Por supuesto, algunas de las instrucciones sobre la meditación en la vacuidad mencionan que cuando el individuo está yendo a través de ese proceso, hay una sensación de incomodidad y muy razonable, porque estamos tan familiar, estamos tan habituados a la imagen, al letrero, a la hora, el concepto, el punto, y una vez tenemos ese, cuando hacemos ese tipo de chequeo y ese tipo de realidad empieza a soltarse, hay un grado de incomodidad, pero a través de ese, precisamente por ese hábito y esas impresiones, se dice las instrucciones que necesitas, te mantienes tranquilo. Lo dijo en español, tranquilo. Así que sobre esa base de esa experiencia incómoda, ahora para otros individuos no tiene que ser incómodo, puede ser una experiencia de gozo. De nuevo, ese gozo viene de que ese no encontrar es un descubrimiento y ese descubrimiento produce un estado de alegría. Normalmente para el ego el no encontrar es una decepción. Para la sabiduría es un descubrimiento. Así que, nuevamente, esa porción de la meditación en la vacuidad, ese proceso, implica que no vas a perder tu paciencia, no vas a tener expectativas y además requiere prácticas preliminares para la acumulación de mérito. Algún tipo de nombre, por ejemplo, es el sistema que apoya eh, no la realidad conceptual, es una forma, estas preliminares es una condición de apoyo a través de la acumulación de mérito y por supuesto la paciencia y lo demás que mencioné. Así que digo que la mayor parte del tiempo la vamos a invertir ahí. Y ahora, ese no hay forma de encontrar, ese es una forma de reafirmar es una forma de reafirmar como si fuera como una conclusión. Así que refuerzas o reafirmas ese no haber encontrado y la lógica y la razón aplicada eh, te lleva a... Pero este primer paso de no haber encontrado es como, no el punto final, pero es como el postre, ¿no? Usualmente a mí me gusta el plato principal y el postre no es muy importante para mí. Yo quiero el plato principal. Así que
no hay forma de encontrar la lógica y el razonamiento de esa reflexión. Es como el apoyo, la conclusión. Es como una reafirmación. Podemos usar todos esos distintos términos, pero en el proceso meditativo, ese no hay forma de encontrarlo. Es la gasolina precisamente para poder morar en esa meditación, en la vacuidad. Ese proceso de sabiduría, no hay, ese no hay forma de encontrarlo. Esa realidad es que típicamente espera la ignorancia y el ego. Esa lógica de no hay forma de encontrar y, y es porque está basado en el, no hay forma de encontrar esa existencia inherente, eh, y está diseñada para poder desarrollar una quietud, una concentración en la experiencia sobre esa realidad ulterior. No es para convencerte, no es una forma de convencerte, es para poder obtener la concentración necesaria para esa meditación en la vacuidad. Y a través de ese tipo de concentración, lo que ayuda realmente es la estabilidad de tu visión del vacío. Cuando digo estabilidad de la visión de la vacuidad, lo que eso quiere decir es que el individuo, el practicante, al ver esta mesa, se da cuenta que no es distinto a ver la vacuidad. Al ver los números, ves el cero. Y al ver el cero, ves los números. Ahora sí que definitivamente piensan que estoy loco. Yo sé que entonces a través del proceso de lógica desarrollas la concentración y si uso que el vacío no es otra cosa que el surgimiento dependiente y el surgimiento dependiente no es otra cosa que el vacío. El sutra dice, la forma es el vacío no es otra cosa que la forma. Así que básicamente ese no encontrar te podría poner en una situación de incomodidad, pero a través del no hay forma de encontrar, estás totalmente bien con eso, porque la forma no es otra cosa que el vacío, y el vacío no es otra cosa que la forma. Así que la lógica de ese no hay forma de encontrarlo está hecha precisamente para cerrar esa brecha. Así que por lo tanto la meditación en la vacuidad eh, requiere instrucción como requisito, pero en la meditación necesitas estar pendiente en qué momentos utilizas esa información. Utilizas esa información en el lugar correcto y en la hora correcta. Si la apresuras eh, eh, y aplicas muy rápido, no serás capaz entonces de profundizar, te vas a quedar realmente en la superficie y decir, ese sentido no existe, pero no hay profundidad y entonces la proyección del ego es mucho más fuerte y puede definitivamente derrumbar cualquier tipo de progreso. Así que esa conciencia y el intelecto y el entendimiento son, es un factor eh, para ese cuarto nivel, el nivel de no hay forma de encontrar. Y en ese punto necesitas un proceso de pensamiento y un proceso de lógica. Pero si aplicas pensamiento y lógica muy temprano en el proceso, vas a
destruir toda la meditación en la vacuidad. Si nunca aplicas estas cosas, también perderías el no haber encontrado, la experiencia de no haber encontrado. Así que tiene un rol muy importante, un rol muy efectivo. Así que nuevamente, entonces surge la pregunta, ¿qué es lo que sucede a través de esta experiencia? ¿Cuál es el impacto? ¿Qué sucede? Primero, la claridad de la mente, calma mental, estabilidad mental. Toda la fortaleza de nuestra conciencia se va construyendo, se va fortaleciendo, surge precisamente a través de esta meditación. Así que a nivel kármico, por otro lado, ¿qué sucede? Todo el reto, toda la limitación surge a través del karma y las impresiones kármicas. Así que a nivel de conciencia, fortalece. Y entonces vamos a ver ahora qué sucede a nivel kármico. A nivel kármico, cuando decimos karma, por supuesto, la meditación en la purificación, el poder del antídoto, se dice que uno de los antídotos más importantes es precisamente la meditación en la vacuidad, o tener un gran sentido de fe en Vajrasattva. Y sobre esa práctica de Vajrasattva, esa fe en la práctica de Vajrasattva. Sin embargo, esa práctica de Vajrasattva, para que sea más efectiva, necesitas un cierto grado de práctica en la meditación en la vacuidad. Así que la purificación kármica a través de esta meditación en la vacuidad está relacionada con el karma, pero puede jugar un lugar muy importante en la práctica de purificación. Así que ahora estamos mirando la purificación y realmente mira, purificación, ¿qué quiere decir purificación? Tengo una impresión kármica, medito y purifico, ¿quiere decir qué? Purifico, ¿qué quiere decir? En los sutras hay discusión sobre lo que quiere decir purificar mi karma negativo. Y lo que está sucediendo realmente, gracias a la sabiduría, gracias a la meditación en sabiduría, es como si el potencial del karma se paraliza. El potencial de ese karma se paraliza. No es como que estás sacando el karma o sacando la impresión kármica. Así que lo que está haciendo la meditación en la vacuidad está eliminando las condiciones que permitirían que ese karma surgiera. Así que ese potencial, el potencial de ese karma o esa transformación es lo que llamamos purificación. Y ese es cuando hablamos de paso número 1 y hablamos de purificación. Ahora, más adelante, según vamos evolucionando en nuestra meditación en la vacuidad, entonces más adelante, purificación podría llegar a querer decir que esa impresión kármica está casi disuelta, es casi disuelto en una conciencia de la realidad. Que es como si se disolviera. No es que lo cortaste y lo lanzaste por la ventana, es que realmente se disuelve en una conciencia de la realidad. Así como a veces decimos las cosas se disuelven en el espacio, a través de la meditación avanzada en la vacuidad, al elevar nuestra conciencia, al haber purificado
nuestras emociones negativas, creas un espacio para que esa impresión kármica sencillamente se disuelva en el espacio de la conciencia. Y cuando digo espacio de la conciencia, quiero decir en la conciencia de la realidad. Así que surge a través de esa conciencia, y obviamente la conciencia juega un rol importante para acumular ese karma, pero también para poder disolver, también para disolver esa impresión kármica. Así que esa es la meditación en la vacuidad. Purificación, acumulación de mérito, consistencia, renuncia. Estas son eh, los elementos necesarios para la meditación en la vacuidad. Así que eso es básicamente lo que tenía para ustedes hoy. Y obviamente, veo que muchos de ustedes ya se han memorizado el Sutra del Corazón. Eso es hermoso verlo. Ver que han memorizado esa oración. Así que si la meditación en la vacuidad no funciona, hagan 100.000 repeticiones del Sutra del Corazón. Y le añadimos otro nondro con 100.000 repeticiones del Sutra completo. Así que esto es una versión abreviada sobre la meditación en la vacuidad. Podemos comenzar con esto y pueden leer, pueden explorar. Así que hay modos infinitos para evolucionar. Así que esto realmente es una versión condensada para presentarle en un corto periodo de tiempo. Así que nada, me está surgiendo, así que en este momento no es necesario expandir. Sobre la base de los primeros dos factores, la renuncia y reflexión sobre la conciencia errónea, una meditación corta, no conceptual, en no encontrar, y dedicarle tiempo a eso, creo que sería realmente bueno. De hecho, hay alguna instrucción sobre la meditación en la vacuidad que además requiere el gurú yoga, el yoga del gurú. Creo que también eso es importante. Así que cualquiera que sea su experiencia en cuanto a la meditación en la vacuidad, entonces puedes ir lentamente, añades, ¿no?, el fundamento del yoga del gurú, y aún si quieres avanzar más, así que es una forma de expandir. Para mucha gente comienza con la experiencia del yoga del gurú, pero para muchas personas es algo difícil de manejar al principio. Pero luego, mejor, quizás luego de cierta fortaleza, espiritualmente estás más fuerte como para poder experimentar el yoga del gurú. Y es entonces sobre ese fortalecimiento, eh, la meditación en la vacuidad entonces tiende a fortalecerse. Ya creo que eso es todo, pero nuevamente
quiero añadir algo. Hay un sutra donde el Buda mismo menciona que en los tiempos del Buda, los individuos hacían meditación, y en estos periodos hacemos también meditación, pero desde el punto de vista del mérito, se dice que esta época, nuestra época contemporánea, aún una pequeña meditación acumula mucho más mérito, es un mérito mucho más fuerte que el mérito acumulado en los tiempos del Buda. Creo que esta meditación eh, se introduce precisamente para retar la distracción. Hay mucho más esfuerzo en nuestro tiempo. Así que lo que estoy tratando de decir es que su itinerario diario tan ocupado, cuando dedicas un poco de tiempo a tu práctica en la meditación, y puede que pienses que no quedó perfecto, pero aún ese pequeño tiempo y espacio desde el punto de vista del mérito es mucho más mérito y mucho más poderoso. Así que no cuestiones tu práctica, no cuestiones la calidad de tu práctica, porque desde el punto de vista de mérito, el Buda mismo mencionó que es una práctica más poderosa en estos tiempos. Así que ahí al final de tu práctica lo que importa es regocijarte. Y puedes estar sumamente ocupado, pero cuando tienes tiempo, cuando tienes espacio, eh, es, es como en un bosque, en el bosque, en el yunque, por ejemplo, el agua no es sorpresa. Ahora, cuando estás en el desierto, el agua es sorpresa y es algo preciado. Así que necesitamos tratar nuestra práctica como una gota de agua en el desierto. Aun si es un tiempo corto, es tan preciado que es como un desierto, porque estamos precisamente eh, eh, afectados por tantas y tantas condiciones. Quizás en los Himalayas no haya tanta distracción, pero de nuevo, eh, trata tu práctica como algo preciado, y trata tu práctica con respeto. Así que regocíjense, y yo me regocijo por todos sus esfuerzos en la práctica. Y que gracias a ese mérito, que surja paz en el planeta, en la comunidad, paz en la familia, paz entre las amistades. Así que esa fue mi dedicación. Gracias, muchas gracias. Así que hacemos una práctica corta eh, de Tara, Buda de la medicina, y luego Vajrasattva. Tare tu re soha, Om 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 tare tu re soha. Om Darindu Darindu Reso. Om Darindu Darindu Reso. Om Darindu Darindu Reso. Om Darindu Darindu Reso. Om Darindu Darindu Reso.
Om Dare Do Dare Do Re So. Om Dare Do Dare Do Re So. Om Dare Do Dare Do So. Om Dare Do Dare Do Re 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 So. Om Beganse, Beganse, Ma Beganse, Beganse, Anza Sama Ganeso, Tayada, Om Beganse, Beganse, Ma Beganse, Beganse, Anza Sama Ganeso, Ayada, Om Beganse, Beganse, Ma Beganse, Beganse, Anza Sama Ganeso, Ayada, Om Beganse, Beganse, Ma Beganse, Beganse, Anza Sama Ganeso, Ayada, Om Beganse, Beganse, Ma Beganse, Beganse, Anza Sama Ganeso, Ayada, Om Beganse, Beganse, Ma Beganse, Beganse, Anza Sama Ganeso, Ayada, Om Beganse, Beganse, Ma Beganse, Beganse, Anza Sama Ganeso, Ayada, Om Beganse, Beganse, Ma Beganse, Beganse, Anza Sama Ganeso, Ayada, Om Beganse, Beganse, Ma Beganse, Beganse, Anza Sama Ganeso, Ayada, Om Beganse, Beganse, Ma Beganse, Beganse, Anza Sama Ganeso. Om Benza Sadhu Samaya Malu Malaya Benza Salva Dena Bali Edo Eva Wa Lolo Rayo Meba Subo Gayo Meba Anuradu Meba Wa Samazili Meba Yanza Zawaga Mazuda Inam Sriyam Guru Ahu Bhagavan Sarvata Bhajamami Minza Bhajabhava Masamaya Om Bhajasana Samaya Madhubhavaya Bhajasarvadina Bhajista
Dito me bawa, Zodo gayo me bawa, Subo gayo me bawa, Anurado me bawa, Sawasidi me bawa, Zuzame, Chidam Chiyam Guru, Ha ha ha, Bhagavan. Bhajamame Zambhajem Bhava Ma Samaya Sadhu. Iraida. Vamos para la dedicación. Que por los méritos de esta virtud pueda alcanzar rápidamente el estado de un Guru Buda y pueda llevar a este estado a todo ser sin excepción. La mente de iluminación es suprema y muy preciada. Que donde no ha surgido surja, que donde ha surgido no disminuya, que cobre cada vez más fuerza. La visión correcta del vacío es suprema y muy preciada. Que donde no ha surgido surja, que donde ha surgido no disminuya, que cobre cada vez más fuerza. Así como el valiente Manjushri y Samantabhadra distinguieron los fenómenos tal cual son, yo también dedico toda esta de la mejor forma, siguiendo su ejemplo perfecto. Dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación que es considerada la mejor, por los victoriosos asidos de los tres tiempos, para poder realizar todas las buenas obras. Déjame terminar. Most beloved Amado Rinpoche, Rinpoche, muy I querido must maestro, start this message by voy acknowledging your a comenzar immense este mensaje generosity, reconociendo tu inmensa generosidad, of your time, generosidad de your tu tiempo, wisdom, tu your love, sabiduría, and above tu all, amor y sobre todo the Dharma that you generosidad share del with all Dharma of us, que compartes with the con only todos intention nosotros of con la única benefiting intención de us. beneficiarnos. Please Por favor, receive our recibe respect, nuestro respeto, devotion, nuestra and devoción appreciation. y aprecio. We must also thank you Todos también for the debemos educational program agradecerte por los programas which de you educación have designed que has for us, diseñado para fundamentals, nosotros, Vayamaka, fundamentos, Madhyamaka y and Tantra. Tantra. Your advice and Tus counsel consejos is also también appreciated. se aprecian, Advice tanto that consejos que helps das maintain para and mantener y transformar our nuestro center, centro, al as igual well que as our personal nuestras vidas lives. personales. We Nos rejoice regocijamos por that todo lo que happened during sucedió the last 5 a través days, de los últimos 5 teachings días, on enseñanzas refugee, en refugio, social activism, activismo social, impermanence, and impermanencia y emptiness. vacuidad. Also, También your por visit tu to visita a Compasión en is the Acción, reason la cual to fue una gran celebrate. razón para celebrar. Speaking of Hablando de celebration, we are celebraciones, so happy también estamos for the muy Guru Puja felices and Sot por el Guru offerings, Puya y la ofrenda de Sok, which que represented the representó love, el amor, devotion, la and devoción e inspiration inspiración de that our nuestra community comunidad experiences in your presence. en What a tu blessing. presencia. ¡Qué bendición! None of the above Nada de have lo anterior hubiera been possible sido without the posible support and sin el assistance apoyo of y la our asistencia kind de benefactors nuestros and our benefactores incredible y team of nuestro increíble volunteers. equipo de Between voluntarios. them, A través de we ellos were o able entre to ellos provide air podemos travel, proveer accommodations, transportación aérea, meals, acomodo, ground alimentos, transportation, transportación Gompa terrestre, decorations, decoración del sound, Gompa, sonido, grabaciones, internet, traducciones, security, seguridad, photos, fotografías, videos and appropriate y service servicio to you, apropiado a ti, our precious Lama Lama. apreciado. We must collectively Colectivamente rejoice necesitamos harmony regocijarnos and por la joy armonía y el that gozo prevailed during que these prevaleció virtuous activities. durante todas estas actividades Whatever virtuosas. merits and
positive que energies cualquiera we may have méritos created o during energía these past positiva 5 que hayamos days, creado durante we estos dedicate últimos for días, your la long and dedicamos para healthy tu life. larga We also dedicate so vida that y salud. all your También projects dedicamos para and que todos tus programs proyectos y become programas se reality. hagan realidad. Por Please favor, know, Rinpoche, Rinpoche, that you necesitas can saber count que puedes on contar con on nosotros, our con unconditional nuestro support apoyo in whatever way incondicionalmente, you en cualquier find we forma que can encuentres que assist you. podemos asistirte. I Y will repito, repeat, unconditional. incondicional. Finally, Finalmente, we need to necesitamos stress how much our enfatizar island needs cuánto nuestra isla this necesita kind of el teachings, tipo de enseñanzas, examples, and ejemplos e inspiration that inspiración you bring que every traes time you contigo visit us. cada vez que nos For visitas. that Por reason, esa we razón, must ask that necesitamos you, pedirte que por please, favor, please, por favor, please, por favor, come back regreses soon. pronto. Hopefully in Ojalá June en junio or earlier, y, si if posible, possible. antes. When you come Cuando back, regreses, we hope esperamos to have tenerte many good news muchas buenas regarding all the noticias challenges en cuanto a los you have retos left us con los que nos has with, dejado, including incluyendo showing our appreciation to benefactors demostrar and aprecio a nuestros volunteers, benefactores y voluntarios, integrating new students to the integrando los Ganesha nuevos Dublin estudiantes community, a la comunidad extending de our Ganesha services Dublín, to other areas of Puerto Rico, extendiendo nuestros servicios Ponce a as an otras áreas de example, Puerto Rico, Ponce como ejemplo, developing new desarrollando training programs nuevos which meet programas de the needs of adiestramiento our que community, puedan cumplir con las necesidades and de la most comunidad y, important, más developing importante, our minds desarrollar to nuestras its full mentes potential hacia su while potencial getting rid ulterior, of our mientras que nos delusions and negative eliminamos predispositions. los engaños y We las will keep predisposiciones. the car wash Mantendremos la image imagen del car wash clear en in our nuestras minds. mentes. Once more, Rinpoche, Una vez thank más, you. Rinpoche, gracias. De verdad te amamos. Felices Pascuas de parte de tu comunidad espiritual del Shambhala caribeño. Ok, hacemos la oración de larga vida a nuestro maestro y recordando a todos los maestros que enseñan el Dharma a través del mundo. Madre Tare, liberando de los samsara. Tu Tare, liberando de los 8 temores. Tara, Madre que libera, por favor otorga el don de la longevidad. Por las bendiciones de los gurús Raisi del linaje, por los logros espirituales de los Yidam, dioses y diosas, por los métodos hábiles de las Dakinis y los protectores del Dharma, que podamos realizar gozosamente la esencia de nuestras esperanzas. Que Kendun Tenzin, eres afable, benevolente y bondadoso. Por favor, permanece con nosotros durante una larga vida. Expande tus actividades iluminadas en todas las direcciones y continúa madurando y sustentándonos a mí y a todos los seres sintientes. Desde este momento y durante todas nuestras vidas, manténnos bajo tu tutela. Sé nuestro amigo, nuestro divino y virtuoso guía. Limpia la degeneración de la ignorancia. Ayúdanos a realizar rápidamente nuestro recorrido por los senderos y caminos y alcanzar los 3 cuerpos de un Buda. Por la verdad de la realidad incambiable, por la bendición conjunta de la indestructible Sangha, que la esencia de estas oraciones se logre rápidamente. Thank you, Rinpoche. Thank you, thank you, thank you. Pasen al frente para sus ofrendas, por favor. Dale. No.